este ciclo con la boca llena, lengua, literatura y gastronomía. Este ciclo ha intentado indagar las múltiples relaciones establecidas entre la lengua, el lenguaje, el hecho literario y la gastronomía, con casos y estudios extraídos de la literatura universal y la literatura ecuatoriana en su historia y devenir. Entendí esta relación disciplinar e intercultural como un signo de preferencias culturales, de intercambios simbólicos, de vínculos humanos con la naturaleza, así como un sistema y un modo de comunicación, un corpus de imágenes y un ritual de usos, costumbres y comportamientos humanos cotidianos relacionados con lo que comemos y entendemos como arte culinario. Para esta noche contamos con la presencia del crítico y académico ecuatoriano Álvaro Alemán, cuya ponencia será hacer honor al plato El viaje culinario de René Mauricio de Querret, a propósito de una compilación de Darío Lara titulada Viajeros franceses al Ecuador en el siglo XIX. El periodo que tratará Álvaro es el periodo del general Urbina, el presidente Urbina. Enseguida tendremos la ponencia del escritor y académico y crítico de arte Marco Antonio Rodríguez, titulada Comida y Literatura, una novela de Francisco Proaño Arandi, la novela que estudiará, analizará esta noche Marco Antonio Rodríguez desde el Tratado del Amor Clandestino. Y para finalizar esta cita, este breve encuentro, tendremos la introducción, la invitación a la probada de esta noche a cargo del poeta y académico Julio Pasos Borrell. No nos queda sino agradecer a todos los colaboradores, a toda la gente que ha participado en este ciclo organizado por la Academia Ecuatoriana de la Lengua y el Centro Cultural Benjamín Carrión, y en especial quiero hacer una mención de agradecimiento a Santiago Pasos y a Teresa Ceballos, quienes han preparado las degustaciones de estas 3 noches, de estas jornadas. A ellos y a su equipo de trabajo. Así que bienvenidos y que disfruten nuevamente de esta velada literaria y gastronómica. Muchas gracias. Buenas noches. Quiero empezar agradeciendo la hospitalidad tanto del Centro Cultural Benjamín Carrión como de la Academia Ecuatoriana de la Lengua por recibir a todos los presentes, entre quienes me incluyo, y también por alimentarnos. La combinación de tareas es singular en cuanto reúne 2 de las funciones importantes de la lengua: hablar y saborear. Todo esto sucede, por otro lado, dentro de los predios figurativos de uno de los legendarios conversadores del siglo XX ecuatoriano, Benjamín Carrión, en un escenario que bien pudo haber cumplido las funciones de comedor en otro momento. Nos encontramos desde esa mesa presidida en un momento por el propio Carrión y más recientemente por la siempre recordada Hipatia Camacho, la directora brillante de este centro desde su incepción. Llegamos todos nosotros por diversos medios a este banquete de palabras y memorias, de historias y recetas, de gastronomía y eutrapelia. Quiero expresar mi alegría al haber tenido el gusto de escuchar las intervenciones la semana pasada de Susana Cordero de Espinosa, de Gonzalo Ortiz Crespo, de Diego Araujo Sánchez y de Pancho Proaño y Julio Pasos. Y es que la singular ocasión de escuchar la elaboración de alimentos desde un discurso que los elabora por igual en la lengua constituye un placer, un doble placer, al que servimos de testigos quienes asistimos a esas jornadas. Gonzalo Ortiz habló en su intervención sobre la felicidad de varias generaciones de ecuatorianos que degustaron los platos preparados a partir del recetario Cocinemos con Cristo. Quisiera yo, antes de iniciar mis reflexiones en torno a un pequeño episodio histórico culinario del Ecuador, señalar que si bien la alegría asociada con la comida parte de la calidad del alimento y de su preparación, también es cierto que esa alegría parte de la experiencia de la comensalidad o la comensalía,
definida como la experiencia de compartir el sustento. Esa experiencia es, a mi modo de ver, precisamente aquello que celebramos en esta iniciativa compartida por el Centro Benjamín Carrión y la Academia Ecuatoriana de la Lengua. La oportunidad de la cercanía por medio de la lengua y la comida, la celebración comunitaria, la comunión en definitiva. El vínculo que describo es antiguo, pero va de la mano, en el periodo moderno, del establecimiento de nuevos espacios para la organización de la llamada esfera pública, aquellos lugares en donde se reúnen los ciudadanos a conversar, a informarse, a debatir y, por supuesto, a comer. El surgimiento de las casas de té y las cafeterías a partir del siglo XVIII da cuenta del circuito global de mercados y productos comestibles, el té, el café, el absinto, entre muchos otros que marcarían la trayectoria imperial europea y junto a ella la manera en que las nuevas generaciones civiles planetarias se organizaban en torno a la comida. De esta manera, hablar de comida, llenarnos la boca, no es simplemente un asunto de saciar nuestra curiosidad histórica, literaria o culinaria. Se trata de una empresa íntimamente ligada a la posibilidad de construir comunidades vivas, vitales y vigorosas. Por un lado, hablar de comida desata el gusto puro de nombrar, de elaborar catálogos, de regodearnos en el sabor variopinto y sabroso de nuestra lengua. Por otro, se trata de definir nuevos modos de comensalía, de conversación, de abordaje hacia los comensales que no conocemos y a quienes nos acercamos indirectamente por medio de los protocolos de la literatura y de la comida. Es la negativa a compartir la comida, por otro lado, a comer solos, lo que define al misántropo, de quien observamos un buen ejemplo en la figura de Polifemo, el cíclope que habita, según nos dice Homero, como todos los de su pueblo solitario, en una cueva, y que se rehúsa incluso a cocinar a aquellos miembros de la tripulación de Odiseo que encuentra su fin en las fauces de ese monstruo, enemigo de la comensalía. Vamos ahora al asunto de mi charla. En el año de 1853, el vizconde de Querret, un oficial naval francés enviado a América del Sur en misión especial, participa en una inusitada concentración de navíos de guerra frente a Guayaquil. En su diario de viaje, traducido y publicado en selecciones por Darío Lara, con el título Viajeros franceses al Ecuador en el siglo XIX, de Querret describe la flotilla, cito: en primer lugar, la fragata La Forte, de 60 cañones, el Prony, navío de ruedas de 6 cañones, la Brillante, fragata de 30 cañones, la Prudente, corbeta de 24 cañones, y el Obligado, Brick, de 12 cañones. Estábamos en capacidad, escribe de Querret, de demoler y reducir a cenizas esa diminuta ciudad de madera. La razón del sitio era la resolución de un diferendo que el viajero francés describe de la siguiente manera. Cito: las autoridades del país vinieron a bordo para visitar al almirante. Este les explicó el fin de su viaje. Se debió entrar en contacto directamente con el presidente de la República del Ecuador, en aquel entonces el ciudadano Urbina, un mestizo indio. Nuestro ministro en Quito, el conde de Montolón, había arriado nuestra bandera y abandonado el país porque los franceses que habitaban en el Ecuador habían sido maltratados y pillados sus bienes. El ministro de Francia no había obtenido que sus reclamaciones fuesen atendidas por el gobierno del Ecuador. El almirante Frédéric de Pointe había sido encargado de arreglar este litigio. El historiador ecuatoriano Óscar Efrén Reyes, escribiendo de la administración de Urbina en esos años, dice lo siguiente, cito: el militarismo de Urbina aparecía anticlerical y xenófobo en sus aspectos principales. Sin mucha ilustración, según se ha dicho, servidor incondicional del florianismo, lo traicionó después, según su costumbre, con su felonía para disimular. El gran Rocafuerte lo había destituido de su cargo de Bogotá y más tarde desterrado por conspirador. Benigno Malo, contemporáneo de Urbina, a su vez escribe, cito: su periodo administrativo fue un periodo de terror sin sangre, pero un terror de lágrimas, proscripciones y calamidades. Fin de cita.
Es en este mismo episodio donde un ecuatoriano ilustre se refugia en uno de los 5 barcos franceses. Así lo cuenta Luis Robalino Dávila. El 5 de julio de 1853, García Moreno se halla a bordo de la corbeta francesa La Brillante, a la sombra protectora de una nación valiente y generosa. Vigila desde allí, frente a Guayaquil, las elecciones que tienen lugar el 10. El candidato es candidato a senador, pero tiene que seguir a Callao, aunque fue elegido, pues el gobernador del Guayas, general Robles, furioso por el resultado inesperado de los comicios, que es una bofetada a Urbina, ha apostado gente para que prendiera al desembarcar al flamante senador. Fin de cita. Los franceses extienden un ultimátum que consiste en pagar a los ciudadanos franceses ultrajados la suma de 300.000 francos y saludar la bandera con 21 cañonazos. Al cabo de 3 semanas, la propuesta del almirante se acepta por el presidente, que extiende una invitación para que visite a Quito una delegación oficial para firmar ahí un, cito, tratado de paz y amistad que celebre la solución pacífica de los hechos. El almirante designa a 2 oficiales que se desplacen a Quito, visiten el interior del país hasta el río Napo y las fuentes del Amazonas, para que de ahí se encuentren con su navío en Paita, al norte del Perú, luego de 2 meses. El miércoles 24 de mayo, hace 165 años, el vizconde de Querret y su primo, el conde de Quercent, emprenden un viaje que en 10 días los llevará a Quito y luego a otras partes de la nación. La relación de este viaje está llena de datos e información valiosa sobre el Ecuador de entonces, sobre sus costumbres, localidades, caminos y realidades, a la vez que sobre la perspectiva de 2 sujetos imperiales europeos en viaje de descubrimiento y conquista en un territorio pequeño de América del Sur. El recuento de Querret incluye algunos momentos interesantes de registro de la riqueza culinaria del Ecuador. Es a estos momentos a los que me voy a dirigir en lo sucesivo. Mi interés en la temática gira en torno al simbolismo de la comida, del hambre, del consumo de alimentos. La comida es un sistema de comunicación, un corpus de imágenes, un protocolo de usos, situaciones y conductas, como dijo una vez Roland Barthes. Mi intención al comentar el texto de Querret consiste en considerar a la literatura de viajes, en general, un género de escritura asociado con la consolidación cultural del imperialismo europeo, como un texto atravesado de tensiones. Me interesa en particular lo que ocurre cuando estos documentos, diseñados, como dice la crítica estadounidense Mary Louise Pratt, para establecer las bases ideológicas de una conquista sostenida, ¿qué es lo que ocurre cuando estos textos se enfrentan con la experiencia de la comensalidad? Mi perspectiva, en resumidas cuentas, sostiene que ante la experiencia del consumo compartido de alimentos, los sujetos imperiales expresan una incertidumbre epistemológica profunda que interroga al proyecto colonial y lo subvierte. La forma y la manera que este debilitamiento de la superioridad europea toma varía de caso en caso, pero ciertamente los protocolos del consumo público de alimentos favorecen la aparición de un momento de precariedad ante la misión civilizatoria de Francia. La habilidad culinaria se entiende así en los recuentos de viajeros del Ecuador en el siglo XIX como sofisticación cultural propia, de la misma manera en que desde la antigüedad clásica la literatura de viajes asocia la presentación de alimentos crudos con la sencillez o la ingenuidad de una cultura. Esta capacidad de la comida para simbolizar grados de civilidad o barbarie se vincula a su vez con el concepto del doble. En los recuentos de viajes de europeos en las Américas, la dualidad aparece como una solución explicativa, aquello que establece una línea divisoria entre ellos y nosotros, yo y el otro, y que en el caso de la comensalidad del viajero se disuelve por lo menos se difumina ante el aprecio por el arte culinario y la condición de hambre compartida entre sujeto y objeto del colonialismo. Pasemos ahora a la lectura de la experiencia de Querret en ese Quito lejano de 1853. Un acápite que inicia desayuno y almuerzo en Guayaquil. La delegación es transportada en una piragua hacia la ribera. Casi no puede avanzar, dice el recuento, porque tiene que apartar de su camino cientos de caimanes, ¿no?, o lagartos que impiden su paso. Los pasajeros son
asediados además por nubes de moscos, y los franceses se ven obligados a frotar su rostro y brazos con tabaco molido para protegerse. Una vez llegados a un destacamento militar son invitados a comer. Dice de Querret que se sirvieron en compañía del general Franco, cito, una taza de café con leche y un almuerzo al mediodía. Esta es la cita más larga. Al entrar al comedor encontramos una mesa cubierta de platos que nos parecieron singularmente aderezados, pero con el hambre devorador me prometí disfrutar de esta nueva cocina. Comenzamos con una sopa en que había pedazos de carne mezclados con banano en rebanadas longitudinales, tomates, patatas, queso, huevos, todo esto condimentado con mucho ají. El hambre os obliga a comer de todo, concluye de Querret. Vemos aquí los inicios de la apreciación de una cocina distinta. Ya los viajeros participan en una resignificación de sus prácticas culturales conocidas al darle un nuevo uso al tabaco, como repelente. Este ponerse a las órdenes de los nativos, de someterse a un determinado sentido a las prácticas culturales del otro, presagia su primer contacto con la cocina local. De Querret observa y describe la singularidad de este plato ajeno a su experiencia y lo describe con algún grado de detalle. Se trata, si bien entiendo, Julio me podrá corregir, de nuestro ají de carne, una sopa tradicional de la región descrita, aquí seguramente por primera vez en los anales de la cultura europea. Pero su aprobación del alimento se hace esperar. Es más bien el hambre que siente lo que vence su reticencia. Está apostado, después de todo, entre sus adversarios militares. Lo notable reside en la frase «Me prometí disfrutar de esta nueva cocina». En la expresión vemos resumida toda nuestra argumentación. Una resistencia ante la novedad que se vence por medio del imperativo biológico del hambre, pero que se asocia también a la voluntad individual, o tal vez la necesidad de rendirse ante lo desconocido. Seguimos el recuento del viajero. Con arrieros de carga y mulas se dirigen primero a San Miguel de Chimbo, Guaranda, duermen en tambos al pie del Chimborazo, siguen adelante hacia Ambato. Pensaban encontrar a Urbina en esa ciudad, pero este ya había salido. Después de saborear el pan de Ambato, famoso desde entonces, salen a pernoctar en Nasachi. Los arrieros y las mulas toman otro camino, según ellos más directo. Pero en el cruce de caminos los franceses encuentran que, cito, bebían en un cabaret, abandonando las mulas en el campo. Aconsejados por el coronel que comanda la plaza de Guaranda, aplican bastonazos a las espaldas de los arrieros. Esa noche piden algo de comer al guardián. Cito, nos trajo una sopa de carne secada al sol, cocida con patatas y una agua amarillenta. Era algo como para causar vómito en cualquier otra ocasión, pero como nos moríamos de hambre, y aquí viene la frase que uso para dar título a esta charla, hicimos honor al plato. Al que añadimos huevos duros y agua fresca, quedamos encantados de la cena. El suelo, aunque duro, no nos impidió dormir con nuestros ponchos como cobijas y colchón. Las monturas como almohada, mi primo y yo nos dormimos muy pronto. El grupo pasa por Tacunga y Tambillo en la última etapa de su viaje. Extenuados y soportando lluvia por varios días, llegan a una pequeña casa que los alberga y encienden una hoguera para secarse. Escribe de Querret. Siguió luego el eterno caldo de gallina. Era la última comida de esta clase antes de nuestra llegada aquí. El viernes 2 de junio llegan y de Querret empieza a dar noticias de las personalidades que encuentra. Cito, conocimos a la familia de Carlos Aguirre, Montúfar, un matrimonio encantador, ricos e influyentes señores que nos ofrecieron una cena de la que hablaré más tarde. Visitan al arzobispo de Quito, hombre de edad muy respetable que deploraba las expulsiones y afirmaba que nuestra visita a la ciudad aumentaría por parte de Urbina el odio de castas. Visitan al presidente y fijan el día para la firma del Tratado de Paz. En estas circunstancias, la señora de Urbina, cito, nos envió en una fuente de plata aderezada por ella misma una canastilla que contenía todas las frutas del Ecuador, con sus jugos. A pesar del temor de encontrar algún manjar con arsénico, compartimos con los condes de La Paz
y el marqués de Prado, a quienes esta soberbia canastilla parecía aderezada más bien por los dioses del Olimpo que por el diablo de los infiernos. El interés que despiertan las frutas se extiende a un fragmento posterior donde, una vez cumplida la misión oficial y decididos a explorar las estribaciones del Pichincha, de Kerret hace un intento por describir una de esas frutas. Cito: las chirimoyas se parecen a gruesas manzanas con una corteza verduzca, el interior se come con una cucharita, como un helado o una crema, o es verdaderamente perfecto. El escritor estadounidense Mark Twain, en un viaje a Hawái en 1866, apenas una década más tarde, también describe esta fruta de la siguiente manera: la más deliciosa que ha probado el hombre. Banquetes inesperados. Pero volvamos a la descripción de la cena que de Kerret anunciaba ante un momento. Cito: el señor Aguirre, que había realizado una parte de sus estudios en Francia, tenía todos los modales franceses. Esa enorme pieza, la sala de la mansión, estaba separada por una galería en arcos de bóveda y columnatas elegantes. Entre cada columna había leones y tigres disecados, así como otros animales. Hacia las 8 se nos anunció que la cena estaba servida. El conde de Quersaint daba el brazo a la ama de casa, encantadora y agradable mujer, el señor Aguirre a la embajadora de España y yo a la marquesa de la Rea. Éramos más de 80 comensales. Llegamos a un soberbio comedor. Toda la vajilla era de plata. Se nos hizo un primer servicio en ese comedor. Todo lo que el país tiene de cacería se hallaba en esa mesa. Hasta un excelente foie gras y unos diminutos pescados, vamos a hablar de esto más adelante, más pequeños que los gobios o pececillos de río de Europa, muy raros en ese país. En un segundo servicio, nada más sorprendente que vernos conducidos a un segundo comedor, con platería tan hermosa como en el que estábamos, vinos los más finos y los mejores de Europa, carnes de cacería mayor y de aves deliciosas. Era una cena para echarnos por tierra, absolutamente de las 1001 noches. Creíamos haber terminado cuando se nos invitó a pasar a un tercer comedor para servirnos los postres, helados y café. En una palabra, los dulces. Nos hallábamos pasmados de tanto lujo, de tanta riqueza. Aquí todo el servicio era de oro, los vasos de cristal, los más hermosos del mundo, la mesa cubierta de frutas las más variadas, sorbetes, etc. Estábamos trastornados. Apenas me atrevo a escribir lo que vi aquella noche. La cena se terminó con todos estos decoros hacia las 11. Regresamos al salón inicial y nos despedimos de nuestros excelentes amigos hacia la medianoche. Como pueden ver ustedes, la descripción no es pormenorizada y no se abunda en el contenido de los elementos que se sirven, pero unas 2 décadas previas llega a Quito un viajero inglés de apellido Stevenson, y en su recuento describe algunos de estos alimentos. Un poco para no quedarnos con el hambre de la descripción, voy a citar a Stevenson, que unos pocos años antes pasa por Quito y degusta estos manjares. Cito: los mercados de legumbres y frutas son de extraordinaria abundancia. El clima es tan variado en los alrededores de la ciudad. De verdad, habría que decir que el clima cambia a cada paso que damos, que las legumbres y frutas de origen europeo crecen admirablemente entre plantas tropicales. De valles y yungas, laderas montañosas, traen camotes, yucas, aracachas, palmitos, plátanos, piñas, naranjas, limones, limas, toronjas, paltas, chirimoyas, guavas, granadillas. Y desde las zonas de climas más temperado, papas, coles, remolachas, manzanas, peras, duraznos, albaricoques, melones, frutillas, como también hortalizas. El maíz y las legumbres crecen en diferentes climas y muchos de estos productos pueden obtenerse durante todo el año. Varias clases de pan llegan al mercado a determinadas horas del día a fin de que sea servido fresco en el momento de las comidas. Preparan siempre panecillos, o más bien dicho, bollos. Pasadas las 2 de la tarde, baja el precio del pan.
Y a eso de las 5, por el costo de 3 bollos, es posible comprar 6. Esto nace de la costumbre de no comer pan guardado. Se venden también distintas clases de bollos dulces, muchos muy deliciosos. Los quiteños son muy diestros para cocinar los productos del país, tanto que con frecuencia me han asegurado pueden preparar 46 diversos platos y bollos de maíz, o en que por lo menos el maíz es el principal ingrediente. De parecida manera, con papas hacen 32 potajes, sin contar con los hechos de maíz y papas mezclados. Quito es renombrado por los deliciosos helados y bebidas refrescantes que preparan sus habitantes, en el almuerzo o cena. Servir helados representa el máximo adorno de la mesa. Por lo regular, los helados son preparados por las monjas, quienes disponen para ello de moldes de peltre a modo de frutas. Constan de 2 piezas unidas, primero con cera y luego atadas. Por un pequeño orificio hecho en uno de sus extremos se derrama jugo de la fruta imitada, ya lleno, lo cubren de cera y colocan al molde dentro de hielo quebrado y con sal, en donde lo mantienen hasta congelarlo. Luego destapan el molde y ponen el contenido en un plato. Así es como los helados son perfectas imitaciones de piñas, naranjas, melones, higos y más frutas. Cuando congelan leche o crema, las echan dentro de un molde en forma de queso. Estas imitaciones, ya en los platos y adornadas con hojas, etc., difícilmente se diferencian de las frutas verdaderas con que a veces se mezclan, y a menudo he visto a los extranjeros engañarse. Ahora sí, vamos a un comentario más extenso. Los diminutos pescados a los que se refiere el autor de Kerrett al hablar de su participación en el banquete en Quito, sin duda son una especie nativa de los ríos y quebradas de Quito del siglo XIX hasta el presente, una especie que lleva el nombre local de preñadilla. Este pez gato, descrito en 1805 por Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland, es endémico de los Andes. Se caracteriza porque su cuerpo es carnoso y no tiene escamas. De acuerdo con investigaciones recientes hechas en la Pontificia Universidad Católica y que resultaron en la declaratoria de este pez, junto con otros como patrimonio natural de Quito, puede llegar a medir aproximadamente 12 centímetros de longitud. Su nombre deriva de ciertas propiedades atribuidas a este pez relacionadas con la fertilidad femenina. La literatura en el banquete. La frase que más sorprende del recuento de Kerrett es aquella en que dice, cito, estábamos trastornados. Apenas me atrevo a escribir lo que vi aquella noche. La etimología de trastorno, el latín trans, al otro lado, y tornos, girar, indica un giro en sentido inverso, que en cualquier obra torneada provoca desastre o disfunción. De ahí se pasa a designar una perturbación en el sentido. De Kerrett ofrece una expresión que denota no solo profundo asombro, remarcado por la hipérbole de su recuento, sino la sensación de lo siniestro, el unheimlich de Freud, la inminencia en medio de lo archiconocido, de lo extraño. Ahora, se trata de lo siniestro asociado a la comida, una circunstancia que evoca 2 antecedentes clásicos. El primero es el episodio de los lotófagos, en el libro 9 de la Odisea, en que la tripulación de Odiseo, perdida y desorientada, aterriza en una isla y se interna en ella en busca de alimentos. Cito el episodio. Fue un heraldo para que averiguaran cuáles hombres comían el pan en aquella tierra. Fuéronse pronto y juntáronse con los lotófagos, que no tramaron ciertamente la perdición de nuestros amigos, pero les dieron a comer loto. Y cuando probaron ese fruto, dulce como la miel, ya no querían llevar noticias ni volverse. Antes deseaban permanecer con los lotófagos comiendo loto sin acordarse de volver a la patria. El paralelo con la situación de Kerrett y su primo es notable. Lejos de su embarcación, exploradores en la isla de Quito, los franceses participan de un banquete que deleita sus sentidos y los transporta. Es la dulzura de los alimentos lo que pone en riesgo su alianza principal con el imperio, su fidelidad. La comida en Quito siembra la posibilidad siniestra de olvidar la patria. El segundo contexto es más explícito, dice de Kerrett, cito,
Era una cena para echarnos por tierra, absolutamente de las 1001 noches. Esta obra, Las 1001 noches, traducida a las lenguas europeas por primera vez en el siglo XVII por el explorador británico Richard Burton, figura fundacional del orientalismo, presenta un sinnúmero de relatos vinculados al consumo de alimentos, pero ninguno más significativo que la historia de Sidi Nouman. En este relato, el califa Harun al-Rashid observa al epónimo autor del recuento, en la calle, apaleando inmisericordiamente a su caballo. El califa lo traslada a su palacio y exige una explicación de ese trato bárbaro a un animal indefenso. Sidi Nouman procede a narrar su historia. Su condición de comodidad económica complementada con un matrimonio convenido previamente en que su esposa, Amina, muestra una belleza esplendorosa y una conducta extraña. Cada vez que Sidi Nouman almuerza o cena con su esposa, esta produce un pequeño alfiler que utiliza para lanzar cada grano de arroz por separado antes de llevarlo a su boca. La alimentación de Amina, que se niega a explicar esta costumbre, procede de la misma manera todos los días. Atormentado por el misterio del consumo de alimentos de su mujer, Sidi Nouman finge sueño y la sigue cuando por la noche Amina se interna por las calles de la ciudad. Se dirige a un cementerio y allí, en compañía de un ghul, un demonio necrófago, se complace en consumir los restos mortales que ambos extraen de una sepultura. Sidi Nouman regresa a su casa y el siguiente día durante la cena confronta a su esposa. Esta se enfurece y le arroja un vaso de agua a la cara al mismo tiempo que emite un conjuro. Vaso de agua. El resultado es la transformación de Sidi Nouman en perro. Amino expulsa al can de su residencia y este recorre las calles de la ciudad hasta encontrar un panadero amable que lo alimenta y que en una ocasión en broma le pide que distinga entre monedas buenas y malas. Sidi Nouman, perro, pone su pata sobre la moneda falsa y se convierte en un prodigio público. Los ciudadanos acuden de todos lados a observar su genio y el panadero se beneficia del incremento de su clientela. Un día, una mujer pide guía al perro sobre la falsedad de una moneda y lo invita a que le siga. Una vez en su hogar, su hermosa hija detecta el hechizo puesto sobre este hombre y lo revierte. Agradecido, Sidi Nouman cuenta su historia y recibe de la mujer un frasco para castigar a Amina. Retorna a casa, encuentra a la hechicera, trastorna, de nuevo esta palabra, el contenido del frasco sobre ella. Y esta se convierte en un caballo. Es este el animal que Harun al-Rashid observa a Sidi Nouman castigando durante su recorrido por las calles de Bagdad. Nuevamente tenemos aquí indicios de las circunstancias de Kerrek. El temor que expresa el oficial francés emerge de cuerpo entero en este relato. Temor de consumir alimentos prohibidos, de convertirse mediante ese consumo en un monstruo, como los lotófagos, en un ser trastornado, como el ghul o la bruja Amina, que oculta su verdadero apetito, el de la carne humana, comparable al hambre imperial de consumir territorios, rutas y personas para su proyecto. O incluso transformarse en un perro, el avatar mismo de una fidelidad que en el relato se encuentra extraviada, huérfana de amo o de propósito. Es esta debilidad o dubitación ante la misión, la certeza ideológica misma, lo que trastorna y provoca esa lejana comida en un palacete en Quito en el siglo XIX, la confusión entre propio y ajeno, imperial y colonial, sujeto y objeto, fiel o traidor. Es esto lo que significa hacer honor al plato, desapegarse de la alianza imperial para internarse en la sensualidad y comensalidad que ofrece la circunstancia concreta de la cena, honrar la nueva circunstancia. Gracias.